Bienvenidos de nuevo a Robótica Móvil, y en esta clase lo que vamos a ver es movimientos de cuerpos rígidos. Y pues bueno, supongamos que tenemos un vehículo. Por ejemplo, tenemos este dron y lo que quiere hacer este dron es cruzar una ventana. Entonces, de cierta forma el dron tiene que tener noción de dónde está la ventana para que pueda cruzarla. De otra forma haría movimientos aleatorios, movimientos ciegos, y no sabría si está cruzando la ventana. Una forma de resolver el problema es mediante la identificación y el establecimiento de cuáles son las posiciones tanto de la ventana como del dron en un mismo marco de referencia para que podamos determinar qué acción tomar y que cruce la ventana. ¿Okay? Entonces, en esta clase lo que vamos a ver es cómo podemos representar ambas cosas en un mismo marco de referencia. Así que bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a analizar las matrices de rotación y pues nos interesa saber cómo es que se generan estas matrices de rotación. Así que pues vamos a comenzar colocando aquí que nuestro interés es revisar estas matrices de rotación. ¿Cuál es el interés de estudiar estas matrices de rotación? Y bueno, vamos a colocar por aquí a lo que le vamos a llamar la motivación de esta sesión. Y la motivación de esta sesión es que vamos a tener un robot, ¿no? Vamos a dibujarlo por acá. Tenemos un robot y como ya vimos en las sesiones pasadas, pues este robot puede tener una representación. Y esta representación, pues digamos, puede ser por un polígono. Tenemos los vértices de nuestro robot. Y estos vértices van a estar representados con respecto del marco de referencia del robot. Entonces sí, vamos a colocarle aquí un marco de referencia. A considerar el marco de referencia del robot en azul. Y tendríamos en este marco de referencia X y Y. Entonces cada uno de estos puntos, que vamos a llamarlos P1, P2, P3 y P4, están con respecto de este marco de referencia, de acuerdo a nuestro modelo que ya hemos diseñado. Entonces vamos a nombrar este como el marco de referencia del cuerpo o el body frame. Vamos a poner aquí que este es el body frame. Entonces ya tenemos nuestro body frame. Cada uno de estos puntos va a tener sus coordenadas con respecto de este marco de referencia que es el body frame. Y pues eso es digamos lo que hemos visto hasta ahora. Voy a avanzar un poquito hacia abajo. En la mayoría de los casos, este body frame no está alineado con respecto del marco de referencia del mundo. Entonces, de alguna forma, este robot anda pues moviéndose con respecto de su marco de referencia. Sin embargo, va a existir un marco de referencia fijo. En algunos otros lados, este marco de referencia se le llama marco de referencia origen. Como nosotros estamos hablando de un vehículo que se está moviendo, entonces a este marco de referencia general o global le vamos a llamar el marco de referencia inercial. Vamos a ponerle aquí nuestro marco de referencia inercial. Ya una vez que definimos nuestro marco de referencia inercial, bueno, vamos a completar la nota acá arriba. Y donde I va a ser al marco de referencia inercial, pero para conservar el inglés aquí vamos a poner inertial frame. Ok, ya tenemos definidos nuestros dos marcos de referencia. La pregunta general es: estos puntos que están representados por P1 hasta P4, ¿cuál sería su representación en el marco de referencia inercial?
Entonces van a existir dos movimientos que va a tener estos marcos de referencia. El primero, existe una rotación y nosotros la podríamos dibujar aquí. Si nos damos cuenta, existe una rotación desde el marco de referencia inercial en X hacia el X del body frame. Tenemos ahí un ángulo que vamos a denominar alfa. Y además también tenemos una traslación desde este punto origen hasta el punto origen del marco de referencia inercial. Entonces tenemos esas dos componentes. En este primer estudio lo que vamos a ver es cómo podemos saber cuál es la representación en la orientación de estos dos marcos de referencia. ¿Okay? Bien. Entonces vamos a escribir por aquí la siguiente parte, que sería cuál es el problema a resolver. Vamos a suponer que nuestro marco de referencia inercial lo tenemos aquí. Y resulta que nuestro marco de referencia del robot únicamente está rotado. Es decir, tenemos aquí un marco de referencia de nuestro robot y existe aquí un ángulo. Lo voy a representar con otro color para que no se confunda. Entonces existe aquí un ángulo que vamos a llamar alfa. Este ángulo es el que traslada un marco de referencia al otro. Y si recuerdan, nuestro robot tenía varios puntos que conformaban su cuerpo. Sin embargo, ahorita vamos a tomar solo un punto de ejemplo. Llamémosle este punto P, representado en el marco de referencia del body frame como XB y YB. Entonces este punto está representado por sus componentes aquí de X. Esta línea sería XB y tendríamos su otra componente que sería YB. Ya una vez que tenemos representado nuestro punto, el problema que queremos resolver es el calcular el punto P, pero con respecto del marco de referencia I. Y entonces tendríamos pues un XI y un YI. ¿Ok? Entonces aquí está nuestro problema. ¿Cómo determinamos el punto en el marco de referencia I? Y bueno, vamos a hacerlo primero por partes. Y tendríamos que este punto pues tiene su componente en X y en Y. Así que lo primero que nos interesa saber es cuál es el valor de XI. Entonces XI, esto va a ser igual a la proyección del punto sobre este eje que nosotros tenemos aquí, X. Voy a dibujar en otro color para que se distinga. Tenemos este punto, ¿ok? Y si recordamos, esta sería su primer componente. Y la segunda componente sería esta de este punto. Ahora, si nos damos cuenta, lo que queremos es obtener cuáles son los valores aquí en este eje X. Y lo que necesitamos saber es, primero, este punto, cuál es su proyección sobre X. Digamos, sería este valor que vamos a denominar A. Y tendríamos la proyección de su segunda componente en este valor que vamos a determinar B. Entonces esta distancia aquí que tenemos acá sería A y toda esta distancia que tenemos aquí sería A. Vamos a limpiar esto para que quede mejor. Entonces tendríamos que
Pues la primera componente sería A y la segunda aquí sería B. Entonces, este punto XY sería igual a la suma de A más B. Bien. Entonces, ¿cómo determinamos primero el valor de A? Para ello, podemos utilizar una identidad trigonométrica que nosotros conocemos. Y entonces sabemos que el coseno de alfa es igual a cateto adyacente, que sería este valor A, entre la hipotenusa, que sería XB. Una vez que tenemos esto, bueno, podemos deducir que A es igual a XB coseno de alfa. Así que bueno, esto lo voy a poner aquí igual. Tendríamos que XB coseno de alfa. Y con esto ya sabemos aquí cuál es la primera componente. Esta sería la primera componente. En el segundo caso, nos interesa saber aquí este B. Y para ello, pues vamos a utilizar este ángulo que tenemos aquí, que sabemos que es igual a alfa este ángulo. Entonces, pues vamos a tener que este valor que nosotros tenemos aquí proyectado es el valor igual a este. Y bueno, este valor aquí, ese rato lo escribí acá, pero bueno, también lo puedo escribir aquí, que sería el valor de YB. Vamos a pasarlo para acá. Tenemos este valor de YB aquí. Entonces, pues este valor sería igual aquí, YB. Y entonces, pues podemos definir otra propiedad trigonométrica en este triángulo que tenemos aquí, suponiendo que este valor de aquí es B. Y este es el ángulo alfa. Entonces podemos decir que el seno de este ángulo que tenemos aquí, este ángulo aquí, es igual a el cateto opuesto, que sería el B, entre la hipotenusa, que es YB. Entonces, pues podemos escribir aquí B igual a YB seno de alfa. Ahora aquí hay una situación, que este valor en realidad lo estamos tomando como negativo. O sea, en realidad este es un valor negativo, pero lo que queremos es las componentes todas sobre X, por lo tanto, entonces vamos a ponerle aquí que B va a ser menos Y seno de alfa. Entonces eso ya nos completaría aquí nuestra ecuación y diríamos que tenemos que el XY es igual a lo que teníamos antes, X coseno de alfa, menos YB seno de alfa. Ya tenemos ahí definido cuál es el valor para nuestro X. Ahora pues vamos a poner más abajo el valor que le correspondería a la coordenada en Y con respecto del marco de referencia inercial.
Entonces voy a escribirlo aquí abajo para que no se confunda. A ver, vamos a pasar más acá. Lo que queremos saber es cuál es el valor de Y con respecto del marco de referencia inercial. Si procedemos de la misma forma, sabemos que este valor del punto, o sea, queremos saber cómo este valor que tenemos aquí, va a estar dado por la suma de las dos componentes. Entonces nuestra primer componente, que sería X, queremos saber cuál es su valor proyectado, y este va a ser esta distancia. A esto le llamamos C, y tendríamos que este punto, su correspondiente valor Y, estaría proyectado aquí, y esta distancia hasta acá la vamos a llamar D. Entonces podemos otra vez escribir aquí que Y en el marco de referencia I es igual a C más D, que sería pues, la suma de las componentes. Ahora, para saber el valor de C, pues podemos utilizar este triángulo, este primer triángulo que tenemos aquí, y pues podemos utilizar nuevamente una propiedad trigonométrica, y lo que tendríamos es que el seno de alfa es igual a este valor que tenemos aquí, C, entre la hipotenusa, que es XB. Y entonces pues aquí deducimos que C es igual a XB seno de alfa. Bien, ya tenemos esta primer componente, que es C, y ahora nos interesa la segunda componente, que es D. Para este caso, pues utilizamos nuevamente este valor alfa que tenemos acá arriba, que es el mismo, y entonces podemos escribir que el coseno de alfa es igual a cateto adyacente, que sería D, entre este Y, B. Y por tanto deducimos aquí que D es igual a YB coseno de alfa. Entonces tenemos ahí ya las dos componentes que necesitamos. Por lo tanto podemos reescribir esta ecuación. Las voy a escribir ya las dos aquí completas por acá abajo, para que quede como conclusión de lo que estamos haciendo. Vamos a tener que X en Y es igual a XB coseno de alfa menos Y en B seno de alfa, y tendríamos que Y sería igual a este valor C, que sería XB seno de alfa más la componente D más YB coseno de alfa. Muy bien, pues ya tenemos ahí cuáles serían los valores del punto con respecto del marco de referencia inercial. Vamos a copiar esta parte, copy, y nos la vamos a llevar a una nueva hoja para hacer otro análisis. Entonces vamos a pegar esto, lo vamos a pegar por aquí, de lo que estamos partiendo. Ya llegamos a eso en nuestro análisis previo. Pero podemos descomponer esto
de la siguiente forma. Vamos a suponer que ya no son elementos separados, sino que ambos elementos corresponden a un vector xy, y, que es igual a esto, que sería el resultado de una multiplicación matricial, ¿ok? De una matriz, llamémosle R por ahora, que se multiplica por el vector que teníamos P en el marco de referencia del body frame. Entonces en el body frame teníamos XB y YB. Entonces, si nosotros lo pasamos a una multiplicación matricial, lo que tenemos aquí para que se conserve esto sería coseno de alfa, y aquí tendríamos menos seno de alfa. Y aquí en la parte de abajo tendríamos seno de alfa, coseno de alfa. Y entonces tendríamos que este punto que nosotros calculamos sería el punto I, que sería igual a R multiplicado por el punto en B. Voy a pasar un poco acá. Y entonces lo que nosotros estamos notando aquí es la matriz R. Esta matriz R tiene ciertas propiedades que veremos más adelante, pero lo que nos está indicando es que nosotros estamos haciendo una rotación aquí de estos puntos, y esa rotación se está llevando en el eje Z, que ahorita no lo estamos visualizando porque el eje Z quedaría viendo hacia nosotros, pero ahí está ese eje Z. Entonces podemos aquí renombrar a esta matriz R como una matriz de rotación en Z. Y entonces podemos aquí escribir la rotación en Z, pues de un ángulo que nosotros estamos utilizando, alfa. Y con eso llegamos a la deducción de la matriz de rotación en el eje Z. Entonces esta ya matriz la van ustedes a encontrar pues en muchos lados ya sintetizada, pero bueno, ese es el origen de la matriz de rotación Z. Así que pues es el mismo procedimiento para obtener la matriz de rotación en los demás ejes, ¿ok? Bueno, entonces vamos a dejar como conclusión que nuestro robot, que se está representando en el marco de referencia del cuerpo o del body frame, se puede convertir a un marco de referencia inercial a partir de utilizar la matriz de rotación en Z. Y bueno, con esto vamos a acabar por ahora nuestra sesión. Así que nos vemos en el siguiente video.